39, Carilla A, primer renglón, primera palabra. Teníamos hasta aquí una discusión entre Rabbi Yossi Galili y Rabbi Akiva con respecto a la manera de poner la sangre en el Mizbah HaKetoret. Rabbi Yossi Galili nos había enseñado que al momento de colocar la sangre en el Mizbah HaKetoret, entonces él debía comenzar de la esquina, dijimos, de la esquina Tzefonit Mizrahit, de la esquina bien que se encuentra en el lado noreste del Mizbah HaKetoret. Luego pasaba a la esquina Tzefonit Maravit, noroeste, y luego continuaba en la Tzefonit Dromit, es decir, que iba hacia la derecha. En cambio, Rabbi Akiva había enseñado que el orden era inverso. Empezaba de la esquina Dromit Mizrahit, de la esquina sud-este, y luego continuaba con la esquina sud-oeste. La Gemara explicó que todos coincidían y estaban de acuerdo con la regla que nos enseñó la Torá, o mejor dicho el Naví, que se debe ir siempre hacia la derecha. Pero la diferencia está en que, de acuerdo al Rabbi Yossi Galili, eso que figura que pasaba en la Azara del Bet HaMikdash, lo aplicamos también adentro, en el Hejal del Bet HaMikdash. Por eso también en el Mizbah HaKetoret teníamos que ir hacia la derecha. En cambio, de acuerdo a Rabbi Akiva, adentro en el Hejal no se aplicaba esa regla. Y si bien quedábamos libres a elegir para qué lado dirigirnos, de todas maneras, dijo Rabbi Akiva, al ser que él pasó por alto la esquina, ya que él venía, dijimos, del Kodesh HaKodashim, de estar frente al Parojet, pasó por alto la esquina sudoeste, y era exigencia de la Torá, tenía que salir por completo de Mizbah HaKetoret. Como la pasó por alto, ahora volvía hacia ese mismo lado. Esto era lo que la Gemara nos había explicado hasta este momento. Dice la Gemara, Veiva y Tima, y si quieres puedo dar otra respuesta y explicación. Y se virá la Nahakafa Barregel, si nosotros pensáramos y sostenemos que el movimiento que hace el Kohen Gadol para colocar en cada una de las cuatro esquinas es el mismo caminar y ponerse frente a cada esquina, entonces la peligue de Julia Alma, la peligue de Alfinan Panim Mehut, todos están de acuerdo, tanto Rabbi Yossi Galili como Rabbi Akiva estarían de acuerdo que debemos ir siempre hacia la derecha, y aprendemos de la Azara, de lo que se realizaba afuera, también para realizar aquí adentro, ya que afuera en la Azara se hacía el movimiento caminando. También aquí adentro en el Ejal, si hay que rodear el Mizbah HaKetoret caminando, incluso Rabbi Akiva estaría de acuerdo que debemos realizarlo de esa manera. Pero, ve acá mi fregué. El punto es que aquí, Rabbi Yossi Galili y Rabbi Akiva discuten en otro aspecto. Mor Savar Hakafa Bayad o Mor Savar Hakafa Barregel. Rabbi Akiva considera que aquí, al tratarse de Mizbah HaKetoret, que era muy pequeño, que dijimos que tenía un codo de ancho por un codo de largo, no se necesita que el Kohen Gadol tenga que rodearlo todo a pie, parado desde su mismo lugar. Él coloca las cuatro esquinas. Por lo tanto, no podemos aprender de lo que hacían rodeando en el Mizbah original que estaba afuera, ya que allí era caminando. Al caminar sí debemos realizarlo hacia la derecha. Aquí, que él no tiene que caminar y se queda parado en el mismo lugar, entonces él lo puede hacer para cualquier dirección, y como mencionamos antes, él va a volver hacia atrás a la esquina que pasó por alto. En cambio, Rabbi Yossi Galili estudia que también aquí el Kohen Gadol hacía el trayecto caminando, por lo tanto tiene que hacerlo hacia el lado habitual. Esta sería entonces una nueva respuesta sumada a la que vimos anteriormente. Veiva y Tima, y si quieres puedo decir una tercera respuesta. A partir de esta clase sería la segunda, pero sumada a la primera respuesta que dimos en la clase anterior. Veiva y Tima, de Kule Alma Hakafa Bayad. Todos puedo decir que coinciden que no tenía que rodear el Mizbah HaKetoret caminando.
Vea que me fregué. Y el punto de discusión aquí sería otro. Morsabar y alfenan yad meregel. Morsabar la y alfenan yad. Morsabar la y alfenan. Sino, el punto de discusión sería el siguiente. De acuerdo al Dios y a Galilí, nosotros aprendemos el movimiento que hacían afuera caminando, lo aplicamos también aquí, incluso que él no va a caminar y va a hacer el movimiento solamente con sus manos, aplicamos el movimiento que vimos que hay que hacer con las piernas hacia la derecha, a aplicarlo también con las manos, que él debe moverlas también hacia la derecha. En cambio, de acuerdo a Rabbi Akiva, lo que figura con respecto a las piernas, no con respecto al movimiento que debe hacer con sus manos. Por lo tanto, nuevamente Rabbi Akiva nos dice que queda libre para ir en cualquier dirección y va a retroceder, ya que como dijimos antes, había pasado por alto la posibilidad de cumplir con la mitzvah, con el precepto en la esquina de lo mismo David, sudoeste, por lo tanto, vuelve hacia atrás. Dice la Gemara sobre esta última respuesta. ¿Es posible acaso decir que el Dios Galilí sostiene también que se colocaba la sangre en las cuatro esquinas sin tener que caminar, sino con el movimiento de la mano? Veamos de Catanesefa, al figurar al final de nuestra Mishnah, al decir en nuestra Mishnah, atrás, en la hoja 58, carilla B, arriba, que Rabbi Eliezer discutió y dijo, no señor, el Cohen Gadol se quedaba parado en el mismo lugar y desde allí colocaba la sangre. Mijlal, quiere decir que la primera opinión, que es la del Dios Galilí, que figura en nuestra Mishnah, no sostiene de esa manera y considera que el Cohen Gadol rodeaba caminando el Mizbah HaKetoret. Entonces, ¿cómo tú estás diciendo que el Dios Galilí coincide que quedaba parado en el mismo lugar? Ella, la que deshanenan mea y cara. Sino, la respuesta correcta es como mencionamos anteriormente, que discuten si nosotros comparamos, ¿está bien?, lo que se hacía afuera con lo que se hacía adentro, que es la respuesta que vimos en la clase anterior, o la primera respuesta que vimos hoy, que ellos discuten si rodeaba caminando o solamente se quedaba parado en su lugar. El Dios Galilí considera que lo hacía caminando, entonces es perfectamente comparable a lo que se hacía afuera, y el día que va dice que no tenía que rodearlos caminando y por lo tanto no comparamos una cosa con la otra. Y continúa ahora la Gemara y nos dice, dijimos que entonces esta es la discusión entre el Dios Galilí y Rabbi Akiva. El Dios Galilí sostiene lo hacía caminando y el Rabbi Akiva sostiene que lo hacía parado en el mismo lugar. Y aquí tenemos que hacer una corrección, como la indica el Gaón. Salteamos las palabras de Ibait Imma y continuamos. Y en este punto es que discuten Morsabar Sabir de Mizbeach Penimi, que Sabir de Mizbeach Hachitzon. El Dios Galilí estudia lo que dijo la Torá, que hay que colocar la sangre alrededor del Mizbah HaKetoret. Así lo hacemos similar a lo que figura que hay que colocar la sangre alrededor del Mizbeach externo, donde se hacían todos los korbanot. Entonces, así como allí se pegaba toda la vuelta caminando, también aquí debemos pegar la vuelta caminando. Es decir, que el Dios Galilí, el concepto que él dijo que se debe caminar alrededor de Mizbah HaKetoret para colocar la sangre, lo aprendió por la expresión que dijo la Torá al Karot Mizbeach Sabib, alrededor de las esquinas del Mizbeach. Así figura tanto en el Mizbah HaKetoret que estamos mencionando aquí, como en el Mizbeach grande externo. Por lo tanto, él dice, de la misma manera que se cumple alrededor del Mizbeach externo, se debe cumplir también alrededor del Mizbeach interno, que es el Ketoret, caminando y rodeándolo. Vamos a ver, כולי מזבח פנימי במקום חד הקרן del מזבח חיצון kai. En cambio, el Rabbi Akiva sostiene no así. ¿Por qué no? Ya que
toda la medida del Mizbeach HaKetoret, que era un codo de ancho por un codo de largo, es equivalente a la medida de una sola esquina del Mizbeach externo. Las dimensiones total del Mizbeach externo en su parte más alta eran de 24 codos por 24 codos. Esa era toda la explanada o toda la plataforma superior del Mizbeach externo. Y cada esquina era un codo por un codo. Por lo tanto, quiere decir que todo el tamaño del Mizbeach HaKetoret era equivalente al tamaño de una sola esquina del Mizbeach externo. Por lo tanto, dice Rabbi Akiva, no podemos aprender del Mizbeach externo al Mizbeach interno, ya que el Mizbeach interno es equivalente a una única esquina y para esa esquina nadie la rodeaba. Por lo tanto, alcanza con que se quede parado en el mismo lugar y coloque las 4 esquinas. Y si es así, entonces no aprendemos tampoco que tiene que ser hacia la derecha. Tania, Amar Rabbi Ishmael. Estudiamos así con Rabbi Ishmael. Shnei Kohanim Gedolim Nishtayeru Bamikdash. 2 grandes Kohanim, quienes trabajaron y funcionaron como Kohanim Gedolim, como sumos sacerdotes, ellos quedaron con vida y contaron cómo era el servicio que hacían en Yom Kippur. Zeomer Beyadi Kafti, Zeomer Beragli Kafti. Uno contó que cuando él hizo el servicio, lo hizo caminando y rodeando alrededor del Mizbeach HaKetoret, y el otro comentó que él se quedó parado en el lugar y desde su lugar colocó las 4 esquinas. Zenoten Tam Mizbarav, Zenoten Tam Mizbarav. Este justificó y dio el argumento de por qué obró de esta manera, y también este otro Kohen Gadol justificó y explicó por qué obró de esta manera. Zenoten Tam Mizbarav, Sabiv de Mizbeach Pinimi, que Sabiv de Mizbeach Hiton. El que giró alrededor del Mizbeach HaKetoret caminando, él dijo, porque figura la misma expresión, rodear y rodear. Así como afuera se rodeaba caminando, también aquí adentro rodeamos caminando. Como vimos recién la última explicación. Y este otro Kohen Gadol también argumentó y dio su justificativo y dijo, como mencionamos, que todo el Mizbeach HaKetoret es equivalente a una sola esquina del Mizbeach externo y por lo tanto no debe rodearlo caminando, ya que eso no se rodeaba. Entonces se queda parado en el mismo lugar. Por lo tanto, queda bien fundamentado la discusión que tuvieron aquí Rabbi Yossi Galilí y Rabbi Akiva hacia qué lado él tiene que dirigirse al colocar la sangre en el Mizbeach HaKetoret. Ahora bien, la Mishnah nos dijo que él se quedaba parado en el mismo lugar y desde allí colocaba las 4 esquinas. Ahora bien, nuestra Mishnah, cuando nos trajo la opinión de Rabbi Eliezer, nos dijo que él colocaba desde su lugar en cada una de las 3 esquinas que no estaban enfrentados a él, de abajo hacia arriba. Y solo en la esquina que estaba delante suyo, colocaba de arriba hacia abajo. Así estaba escrito en nuestra Mishnah. Sobre ese detalle, comenta la Gemara y nos dice, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah? Rabbi Yehudahi. En la opinión de Rabbi Yehudá, quien así transmitió las palabras de Rabbi Eliezer. En nuestra Mishnah, la opinión aparece con palabras de Rabbi Eliezer. Pero había aquí 2 maneras de comprender, o 2 maneras que fueron transmitidas las palabras de Rabbi Eliezer. Y aquí la Gemara nos aclara que lo que está escrito en nuestra Mishnah es la manera en que Rabbi Yehudá transmitió las palabras de Rabbi Eliezer. Y nos explica por qué. Detalle. En la Baraitá figura de la siguiente manera. Rabbi Meir dijo, Rabbi Eliezer Omer, que así solía decir Rabbi Eliezer, como Omer Umhate,
quedaba parado en su lugar. En este aspecto coincide Rabbi Meir con Rabbi Judá, que el Kohen Gadol se quedaba parado en un solo lugar y de allí colocaba en las 4 esquinas. Le mata. Pero Rabbi Meir dice que en todas las esquinas se colocaba desde arriba hacia abajo la sangre, como lo usaba arriba e iba bajando con el dedo. Salvo la que estaba en diagonal a él, que allí colocaba de abajo hacia arriba, ya que era imposible colocar de arriba hacia abajo. Si nosotros estamos parados en la esquina del Mizbeach HaKetoret, en la esquina que está delante mío, no hay inconveniente en que yo pueda colocar de arriba hacia abajo. También en la que se encuentra a mi costado, puedo colocar de arriba hacia abajo. E incluso en la que se encuentra del otro costado, puedo colocar de arriba hacia abajo. Pero en la que está opuesta, no hay manera en que pueda él colocar de arriba hacia abajo, estando opuesta a él. Esa era la única que tenía que colocar de abajo hacia arriba. Así es como Rabbi Meir transmitió las palabras de Rabbi Eliezer. Por otro lado, Rabbi Judá Omer, Rabbi Eliezer Omer, Bimkomó Omer Umhate, Rabbi Judá dijo, es verdad que se quedaba parado en el mismo lugar y de allí colocaba en todas las esquinas, pero al cular, uno termina le mata, le mala, en todas colocaba de abajo hacia arriba, que ejidela nitvasan mané, para no ensuciar sus ropas, como habíamos mencionado y explicado en la Mishnah, ya que al colocar de arriba hacia abajo, él evita que se manche la manga de su túnica. En cambio, si él colocaba de abajo hacia arriba, ya que tenía que subir demasiado, teníamos miedo que la manga al subir se ensucie o incluso le salpique, y siendo así la abodá, el servicio quedaba inválido. Por eso Rabbi Judá dijo que coloca de abajo de arriba hacia abajo. Entonces vemos que la Mishnah nuestra es claramente la postura y opinión de Rabbi Yehudá. Y luego dijo la Mishnah que el Kohen Gadol salpicaba 7 veces al tahoró sobre el tohar del Mizbeach HaKetoret. ¿Y qué es este tohar? Mai tahoró. ¿A qué se refiere en la parte tahor? Que traducción literal sería pura del Mizbeach. Amar Baba Rav Shila, dijo la Baba Rav Shila, palgué del Mizbeach. Quiere decir, en la mitad del Mizbeach, en la mitad de la altura del Mizbeach, ahí debía salpicar 7 veces sangre. Así estudió Baba Rav Shila. Y nos dice que de hambre hinche, taher tiara, bebe pague de Yomá. Como nosotros encontramos la expresión normal que habla la gente y dice, se purificó el purificado. Y se está refiriendo a la mitad del día, en el momento en el que el sol está en el cenit, en la parte más elevada, en el centro de todo su recorrido. Y allí es el momento en el que se ve la claridad, la máxima claridad y luminosidad. A eso se refiere la expresión que utilizaban Taher Tihará. Iluminado, está bien iluminado, que da la sensación de purificación, ya que todo queda claro y visible. Entonces también aquí esta expresión es aplicada al Mizbeach HaKetoret, que se refiere que llegó a la mitad. Y ahí es donde debe colocarse la sangre. Sin embargo, nos dice la Gemara que no es posible explicar de esta manera. Mitibe cuestionaron esta interpretación, que yo más de lo al gaba efer, velo al gaba gehalim. Cuando él salpicaba, el Kohen Gadol, estas 7 últimas salpicadas, no lo hacía ni sobre las cenizas, ni sobre los carbones o brasas que se encontraban en el Mizbeach HaKetoret, en la jote gehalim elach veelach, o mazé, sino él barre las brasas para un lado y para el otro, y en la parte libre allí salpica estas 7 salpicadas. Y evidentemente esto no es posible explicarlo en las paredes del Mizbeach HaKetoret, ya que las brasas y las cenizas se encontraban
en lo que era la superficie superior. Ella, sino Amar Rabba Bar Shila, sino dijo el mismo Rabba Bar Shila, me retracto de lo que expliqué, sino al Giluyat de Mizbeach. La intención de Tiher al Tabarosh de Mizbeach se refiere a la parte que está al descubierto, la más descubierta y visible, que es la parte superior, la más notoria y visible. Allí es donde él tenía que colocar, que describe, como contamos, U'aitzem Hashamayim la Toa, como el mismo color del Shamayim, del cielo, en su estado más puro, que es en su estado más visible y descubierto. Aquí también era en la parte superior del Mizbah HaKetoret. Tania, Hananiah Omer, así estudiamos en la Braitá. Hananiah dijo, Betzal Sefoni Unoten. Hananiah dijo que él colocaba 7 veces sangre, pero del Mizbah HaKetoret, que estaba perfectamente centrado, debía colocar del lado tzafón, del lado norte, tirando hacia la derecha del Mizbeach. Ahí es donde él tenía que colocar. Biosí Omar, Betzal Deromi Unoten. En cambio, el Biosí dijo, no señor, colocaba del lado sur del Mizbeach HaKetoret. Allí era donde él tenía que colocar la sangre, salpicar la sangre del Mizbah HaKetoret. Y explica la Gemara, Morsabar Pitcha Batalon Kai, Morsabar Pitcha Batzafon Kai. Y la discusión surge de lo que ya estudiamos previamente, donde estaba la entrada hacia el Kodesh HaKodashim, por donde obviamente luego iba a salir de ese lado. Uno sostenía que la salida se encontraba del lado norte, que sería del lado derecho, si nosotros estamos de frente. Entonces él salía de allí y dijimos que comenzaba colocando de ese lado. Cuando terminaba del lado Damón, del lado sur. En cambio el otro dijo que la salida estaba del lado sur. Comenzaba colocando del lado sur y terminaba colocando del lado norte. Y de allí surge esta discusión, si las 7 últimas salpicadas lo hacía del lado norte o del lado sur. ¿Por qué? Nos dice la mano lo siguiente. De Kule Alma Mía Eja de Gambran Matanot de Keranot Hatam Yahir Al Gagó. Todos coinciden que colocaba en el mismo lugar donde él terminó. Como él salió del lado norte, comenzó colocando la sangre del lado norte, terminó en el lado sur. En ese lado que terminó, que es el lado sur, allí, de ese lado, salpicaba 7 veces del lado sur, de la superficie superior del Mizbah HaKetoret. En cambio, quien dijo que salía del sur, comenzaba en el sur, terminaba en el norte, y luego salpicaba 7 veces en el lado norte. Maita Amar, ¿cuál es el motivo? Amar Kerá, Betiharó Bekideshó, Makom, Shekideshó, Shantiheró. El pasú dice, lo purificará y lo santificará. Nos está indicando que en el mismo lugar donde él lo santificó, colocando la sangre en las esquinas, en ese mismo lugar, él tiene que colocar en el Tijaró, él tiene que colocar en la parte descubierta del Mizbah HaKetoret. Por lo tanto, allí es donde él iba a colocar estas últimas 7 salpicadas. Avanzamos un poco más de Amar Kerá, perdón, Sheyera Dama y el Shofeja y el Sol Maraví, Shem Mizbeach HaHiton. Y el resto de la sangre, luego que salpicó estas 7 veces, todo el resto de la sangre que quedó en el recipiente, que era la sangre de toros de chivito mezclada conjuntamente, la va a vertir ahora en el zócalo del Mizbeach externo, pero del lado norte, del lado oeste, el lado que daba hacia la entrada del Ejal. Él sale del Ejal y lo primero que se encuentra es el zócalo del Mizbeach que da hacia ese lado, hacia el oeste. Allí vertía todo el resto de la sangre. De Amar Kerá, porque así está escrito en el Pasuk, Betkol Dama Parishpoch, y toda la sangre del toro, él debe vertirla allí. Así dice Pasuk, Betkol Dama Parishpoch, el Yesod Mizbah HaOlah. Pasuk continúa diciendo, lo va a vertir en el zócalo del Mizbah HaOlah. Ve a Upa Gabereshá, y cuando él sale, el zócalo que primero se encuentra es el del lado oeste, que es el que está
directamente frente a la puerta de entrada del Ulam y el Hejal. En cambio, los demás korbanot, el resto de sangre que quedaba en el recipiente debe ser vertido en el zócalo que daba hacia el sur, hacia el lado de la rampa del Mizbeach. Y nos dice la Gemara, Yesod Mizbeach ze Yesod Deromit. Cuando el pasuk dice que va a vertir en el zócalo del Mizbeach, hace referencia al zócalo que está del lado sur. Esto hablando en todos los korbanot en generales que se hacían solamente en el Mizbeach externo. Ahí la Torah nos dice que va a vertir el resto de la sangre, el sobrante, en el zócalo del sur. Hasta Omer Yesod Deromit o en la Yesod Maraví. Tú dices que se refiere al zócalo sur, quizás se refiere al zócalo del oeste. A Marta, el Magiridatomina Kevesh le decía Tomina Ejal. Vamos a decir lo siguiente: comparemos ambas conductas, lo que era cuando salía del Kodesh HaKodashim con el resto de sangre y lo que es bajar de la rampa del Mizbeach con el resto de sangre de todos los demás korbanot en general. Así como cuando se retiraba del Ejal, como acabamos de decir en el Yom Kippur, al salir del Ejal, él vertía en el zócalo más cercano a él. ¿Y a cuál se refiere? Al zócalo que está en el lado oeste. También aquí, cuando él bajaba de la rampa de Mizbeach con el sobrante de sangre, tiene que acercarse al zócalo más cercano. ¿Ves? ¿Y este cuál es? Es el zócalo que está del lado sur, ya que toda la rampa del Mizbeach estaba del lado sur. Por lo tanto, iba a colocar la sangre en el zócalo del lado sur, no en ningún otro lugar. Tania, Rabbi Ishmael Omer, Ze veze Yesod Ma'araví. Por otro lado, está la opinión de Rabbi Ishmael que dijo, tanto uno como el otro era en el zócalo del lado oeste. Es decir, tanto el restante de sangre de Yom Kippur como el restante de sangre de cualquier otra ofrenda se vertía en el zócalo del lado oeste. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Ze veze Yesod Deromit. Por otro lado, el Shimon ben Yochai dijo: no, señor, todas las sangres se vertían en el zócalo del lado sur. Y dice la Gemara: Rabbi Ishmael, Kasabar el Masatum Mefurash. Puedo entender a Rabbi Ishmael que dijo que todo se colocaba en el zócalo del lado oeste, ya que en Yom Kippur tenemos claramente que había que colocar en el zócalo que estaba frente a la puerta del Ejal. Entonces, si allí es en el zócalo oeste, también todos los demás es en el zócalo oeste. No tomo la similitud por la cercanía. Así como en Yom Kippur el zócalo más cercano, también en el resto de los korbanot el zócalo más cercano. Sino, así como en Yom Kippur es el zócalo oeste, también en todos los demás en el zócalo oeste. Entonces es posible comprender esta postura del Rabbi Ishmael. En la Rabbi Shimon ben Yochai, Maitama, pero el Rabbi Shimon ben Yochai, que dice que todas se vierten en el zócalo del sur, incluso la de Yom Kippur. Maitama, ¿cuál es el motivo? ¿Cómo él puede justificar la de Yom Kippur que se coloque en el zócalo del sur? Amar Rabashe, Kasabar, Pit Habat Dadon Kai. Dijo Rabashe, Rabbi Shimon ben Yochai sostiene que el Mizbeach estaba corrido por completo hacia el lado norte del patio del Bet HaMikdash, y por lo tanto la puerta del Ejal, cuando salían, se encontraba primero con el zócalo del sur, ya que todo el Mizbeach estaba más corrido hacia el lado norte. Entonces, el zócalo que se encuentra frente a la puerta es el zócalo que está en el lado sur. Esto es lo que dice aquí Rabashe. Tana de Rabbi Ishmael, Berebe Rabbi Shimon ben Yochai, Zebe Yesod Deromit. Y así estudió en la Yeshiva de Rabbi Ishmael. Estudiaron explicando lo que dijo Rabbi Shimon ben Yochai, Zebe Yesod Deromit, tanto
el restante de sangre de Yom Kippur, como de los más korbanot, se vertía en el zócalo sur, Simanech, Mashua, Gabre, Legabra. Y el simán para recordar esta última opinión sería que la mayoría empujaron a la minoría. O sea que aquí estamos diciendo, Rabbi Ishmael dijo el nombre de Rabbi Shimon ben Yochai. Ahí tenemos Rabbi Shimon y también ben Yochai. Tenemos dos nombres que es mayoría. Ellos son los que prevalecieron frente a Rabbi Ishmael, que es uno solo, diciendo que todo se colocaba del lado sur.